Dios es único. Amén. Dios es único. Al decir que es único, quiere decir que Él es indivisible, que Él es solo, que no hay dioses con Él. Por eso Dios llama a Israel y le dice: ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Dios no está acompañado de otros dioses. No hay otro Dios acompañándole a Él. Y como no hay otro Dios acompañándole, entonces dice: yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. Entonces mire que allí se está refiriendo a un único Dios. Si hubieran otros dioses, entonces dice: ved ahora que nosotros somos dioses. Ved ahora que no hay otros dioses con nosotros, que nosotros hacemos morir, que nosotros hacemos vivir, que nosotros sanamos y que nosotros herimos, y que no hay quien pueda librar de nuestras manos. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia habla de un Dios único. Amén. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de los plurales que hay en la Biblia. Si, como dice el hermano Álvaro Torres, si no existiera la doctrina de la Trinidad, no tendríamos que hablar de esto. Porque para nosotros no hay problema. Porque, como dice la Biblia claramente, hay un solo Dios. Entonces la palabra plural es un número gramatical que expresa más de una unidad de los seres o objetos a quien se refiere. Existen algunas expresiones en la Biblia y también algunas manifestaciones o referencias de Dios que están en forma plural. Hay algunas expresiones que están en forma plural. Y el primer plural que nosotros encontramos en la Biblia está en Génesis capítulo 1 y versículo 1. Allí está el primer plural que aparece en la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 1, ahí está. En hebreo sería Berechi bara Elohim, hasta acá. Berechi bara Elohim. Berechi en el principio, bara creó y Elohim Dios. Entonces el plural lo tendríamos acá en Dios. Porque esa expresión Dios es la palabra hebrea Elohim o Elohim. Hay las dos formas de pronunciarla. Elohim, E-L-O-H-I-M, Elohim, o Elohim, ¿cierto? Son dos formas de expresarla. Entonces esa palabra Elohim es una palabra que traduce dioses. Así traduce, dioses. Y uno dijera, bueno, ahí está entonces la Trinidad, ¿cierto? Pero resulta que Elohim no es un plural de personas en Dios, sino que Elohim o Elohim es un plural que se ha denominado por los estudiosos como un plural majestático, plural majestático. Majestático quiere decir que tiene las características que se consideran propias de la majestad. Por ejemplo, elegancia, grandeza, capacidad, admiración y respeto. Entonces, como
los idiomas antiguos no son como nuestro idioma. Por ejemplo, los hebreos no tenían una palabra para expresar tristeza. Ellos no tenían una palabra para expresar tristeza. Entonces, cuando ellos estaban tristes, como no podían decir que estaban tristes, no tenían una palabra como hoy nosotros la tenemos para decir estoy triste. Entonces ellos hacían el teatro. Y por eso es que cogían entonces y se echaban ceniza en la cabeza. Se ponían ¿cómo se llamaba ese traje que se ponían? No recuerdo en el momento. Se vestían de cilicio, ¿cierto? De cilicio, que era un traje áspero, que al colocárselo les maltrataba el cuerpo y los hacía sentir incómodos, ¿cierto? Entonces, allí ellos estaban manifestando tristeza. Hoy hay hermanos que quieren ponerse también el traje de cilicio y echarse ceniza sobre la cabeza. Hoy no hay necesidad de eso, porque hoy tenemos una palabra que puede decir que estamos tristes, pero en ese tiempo no. Entonces los hebreos tampoco tenían una palabra para decir, para identificar los distintos atributos que Dios tiene. Y como no tenían esa palabra, entonces por eso usaron Elohim o Elohim. Porque en ese Elohim está encerrando entonces, está diciendo no que hay varios dioses, sino que ese Dios es grande, es poderoso, es maravilloso, es misericordioso, tiene toda autoridad, tiene todo poder, tiene toda grandeza, mejor dicho, todas las características que usted quiera a darle a Dios. Por eso es que cuando en la Biblia encontramos la palabra Elohim, mire que está acompañado, dice en el principio creó. No dicen crearon, sino que dice creó. ¿Quién creó? Dios. El Dios que es poderoso, el Dios que es grande, el Dios que es admirable, el Dios que es sublime, el Dios que es omnipresente, el Dios que es omnisciente, el Dios que es soberano, el Dios que tiene todo poder. Eso es lo que está significando ese nombre Elohim. No que hay varios dioses, porque ya lo hemos leído, Deuteronomio 32:39, que dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago vivir, yo hago morir, yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Amén. Entonces, Elohim siempre va acompañado de las formas verbales y adjetivos y pronombres singulares. Amén. Singular, aquí hay un singular, creó, no un plural. No acompañado entonces de plurales, sino de singularidad. Porque recordemos que decíamos estos días que el verbo siempre concuerda. ¿Se acuerda con qué concuerda el verbo? Con número, con sujeto de la persona que se refiere. Amén. Con número y género. El verbo siempre concuerda con género y número. Amén. Si yo digo un pastor, ¿cuántos pastores habrán? Uno. Pero yo digo dos pastores, entonces son dos pastores, ¿cierto? Dos, porque ya le estoy agregando dos. Pero cuando digo uno, es uno solo, no dos. Entonces cuando dice en el principio creó Dios, Bereshit bara Elohim, entonces está hablando de ese único Dios, y esa palabra está expresando entonces la riqueza. Elohim está expresando la riqueza interior de Dios. Amén. Está indicando majestad de Dios.
porque ya lo hemos dicho, Dios es uno solo. Amén. Elohim también identifica la manifestación singular de Dios en forma humana. Leamos Génesis 32, versículo 30. Génesis 32, allí nos está hablando de una manifestación de Dios en forma humana, porque Dios no solamente se manifestó en Cristo, sino que Dios se manifestó también en el tiempo antiguo de muchas maneras. No sé si usted ha oído hablar de las teofanías. Teo, Dios, fanía, manifestación de Dios, ¿cierto? Entonces, a veces nos vamos a la manifestación de Cristo, pero recuerde que Hebreos dice que Dios, habiendo hablado a los padres en otros tiempos de muchas maneras, en estos postreros días nos ha hablado ¿por quién? Por el Hijo, por Jesucristo. Entonces, no solamente Dios se manifestó en Cristo, Dios se manifestó en el tiempo antiguo a través también de muchas formas. Cuando la Biblia dice que en cierta ocasión Abraham estaba en su tienda en pleno calor del día y dice que venían ¿cuántos varones? 3 varones, que ahorita vamos a mirar eso, porque algunos dicen que ahí está la Trinidad también, ¿cierto? Pero es que no leen todo el pasaje, ¿cierto? No leen todo el pasaje. Entonces allí tuvo que Dios ¿qué? Haberse manifestado. Eso era una teofanía, porque estuvo allí con Abraham y hasta comió. ¿Y un espíritu come? No come. Entonces quiere decir que Dios tuvo que manifestarse. Entonces dice acá en Génesis 32:30, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel. La palabra Peniel significa rostro ¿de quién? De Dios. Rostro de Dios. Y dice, porque dijo, ¿a quién vio? Vi a Dios ¿qué? Cara a cara, y fue librada mi alma. Entonces cuando dice, vi a Elohim, eso es lo que está diciendo, vi a Elohim o a Elohim. Y no está diciendo allí que vio a 3, ¿o sí? ¿A cuántos vio Jacob? A 1. ¿Cuántos lucharon con Jacob? La Biblia dice que vino un varón y luchó con él hasta que rayaba el alba. Allí no habían 3 luchando con él. Entonces mire que en esa manifestación está allí también, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, que significa, no dice rostros de Dios, sino rostro de Dios, porque vi. ¿A quién vio? A Dios. ¿Y cómo lo vio? Cara a cara, y no me morí. Porque la Biblia dice, cuando Moisés le dijo a Dios que le mostrara su gloria, ¿qué le dijo Dios? Te voy a mostrar mis espaldas, que ya hablamos de eso. Y decíamos que muchas veces el que le dice, ay, ve, Moisés le vio la parte de las espaldas a Dios. Pero allí la palabra espalda no estaba significando lo que para nosotros significa espalda. Porque le dijo, verás mis espaldas y tendré misericordia de quien tendré misericordia. Así que las espaldas de Dios no nos está hablando de la parte trasera de la persona, sino de la misericordia que Él iba a tener. Porque Él es soberano y puede tener misericordia del quien Él, y perdóneme la grosería, de quien Él se le dé la gana. Entonces muchos dicen, vea, allí está la manifestación. No interprete eso así, que no está refiriéndose a eso. No está hablando de unas espaldas literales, está hablando de la gracia, de la misericordia, del perdón que Dios tiene del hombre, porque Él es soberano. Amén. Él es soberano. Entonces, dice, vi a Dios cara a cara. Entonces Dios le dice a Moisés, verás mis espaldas, mas no me verás, no verás mi rostro, porque no me verá hombre. ¿Y qué? Y vivirá. Amén. Entonces los israelitas usaron el término Elohim para también denominar los dioses falsos. Por ejemplo, Éxodo 32, versículo 1,
leemos el verso 4 y el verso 8, dice: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate. Y mire lo que le dijeron: haznos dioses. Entonces allí la palabra es haznos Elohim. Eso es lo que estaban diciendo: haznos Elohim, que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Y cuántos dioses les hizo Aarón al pueblo de Israel? ¿Cuántos dioses? Leamos el verso 4. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril, e hizo de ello, ¿cuántos dioses? ¿Aló? ¿Cuántos? Estoy sordo. E hizo de ellos 3 becerros. 1. Y mire que allí está la palabra dioses, que es Elohim. Dice el verso 1: viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y el verso 4 dice: y él los tomó. ¿Tomó qué? Los anillos, las argollas que llevan en la nariz, los brazaletes que ellos llevaban, y dice que le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, mire que allí otra vez está la palabra Elohim. Entonces dijeron Israel: ¿estos qué? Son tus dioses. Mire que ahí aparece la palabra Elohim. Pero ¿cuántos dioses tenían? 1, un becerro, ¿cierto? Entonces mire que la palabra Elohim no está hablando de una pluralidad de personas. Porque si hablara de una pluralidad de personas, entonces dijera que Aarón les hizo 5, 6, 7, 8, porque es que yo no sé, hombre, los trinitarios, ¿por qué cuando leen algún plural dice que son 3? Porque tienen metida en la cabeza que son 3. Pero es que un plural puede ser 20, 30, 40, 50, 1000, 2000, 3000, 5000, 10.000, 20.000. Yo no sé de dónde sacan que tienen que ser solo 3. Si ahí no dice. Si ahí dijera que son solo 3, pues hombre. Pero es que ahí no dice eso. Eso es porque ya lo tienen de pensamiento preconcebido. Y entonces dicen: Elohim, ahí están los 3. Y dijo Dios: hagamos, ahí están los 3. ¿Cierto? Y dijo Dios: descendamos, ahí están los 3. Confundamos, ahí están los 3. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Ahí están los 3. Hombre, no, yo no puedo decir eso, porque la Biblia no está diciendo ahí eso, ¿cierto? Entonces mire, que dice: estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Verso 8: pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Me han hecho, ¿qué? Un becerro de fundición. Y lo han, ¿qué? Adorado. Y le han, mire que está refiriendo a él en singular. Y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, ¿estos son qué? Dioses. Otra vez aparece la palabra ahí, Elohim. Pero ¿a cuántos estaban adorando? ¿Qué dijo Dios? A 1. Entonces mire que no se está la palabra Elohim. Si a alguno de usted le sale con el cuento es que Dios es 3 porque Elohim, usted va a decir: no, eso no es un plural de personas, sino que es un plural de majestad, es un plural majestático
que indica no que Dios tiene varias personas, sino que indica todos los atributos que hay en Dios, porque Dios es grande y maravilloso. Amén. Dios es único. Amén. Entonces mire que allí está hablando de un solo becerro, no de 2 becerros, ni de 3 becerros, ni de 4 becerros. Está hablando de uno solo. Amén. Y también en el Antiguo Testamento se usa con frecuencia el término Elohim para referirse a dioses paganos singulares, o sea, a un solo Dios singular. Vamos a mirar en Jueces capítulo 8, versículo 33. Jueces 8:33. Dice: pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron ¿a qué? A prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios. Allí Dios, recuerde que es Elohim. Y escogieron por Dios a Baal Berí. ¿Y cuántos dioses era Baal Berí? 1. No dice que eran 5 dioses, era 1. Jueces 11:24. Jueces 11:24. Dice: lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que poseyese, lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Mire, lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios. ¿Cuántos dioses era Quemos? 1. Y así por el estilo, Dagón, Baal-zebú, bueno, y otros más, Nisro, otro dios. Pero siempre se refiere a ellos como un solo Dios pagano. Amén, un solo Dios pagano. Entonces, miramos que el plural Elohim, y eso quiero hermanos que quede muy claro, nos está hablando no de un Dios en 3 personas, porque esa expresión tampoco aparece en la Biblia. Un Dios en 3 personas, esa expresión es antibíblica. Amén. Y este plural entonces, por lo tanto, Elohim significa plenitud de fuerza, poder que descansa en el ser divino. Mire, la palabra Elohim significa plenitud de fuerza y poder que descansa en el ser divino. Ahora avancemos al segundo plural, porque hay más plurales. ¿Cómo explicar entonces las expresiones plurales que encontramos en la Biblia? Como Génesis 1:26. Ahí en ese capítulo, en ese versículo encontramos 2 plurales más. Entonces dijo Dios: hagamos, primer plural, al hombre a nuestra imagen. Segundo plural, mire, a nuestra imagen, conforme a nuestra, amén, semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Y qué dice el verso 27? Y creó Dios al hombre, mire, a su imagen. Mire que ahí ya no está el plural. ¿Creó quién? Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó.
Entonces, si volvemos entonces a la famosa llamada Trinidad, entonces dice, mire, ahí está. Porque dice que Dios dijo, hagamos. ¿Y con quién hablaba Dios? Pues con el Hijo y con el Espíritu Santo. ¿Cierto? Pero dice la Biblia eso. Ahí dice que Dios estaba hablando con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ahí dice que había una reunión de 3. No. O sea, yo no puedo demostrar eso bíblicamente, porque no lo dice. ¿Y sabe qué dijo Pablo? Esto lo he puesto como ejemplo en Apolos y en mí, para que nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito. Porque también dijo el Señor, las cosas reveladas pertenecen a nosotros, pero las cosas ocultas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Y dijo el escritor del Evangelio de Juan, hizo Jesús además otras cosas que no están escritas, porque si se hubieran escrito, que hay una exageración, un pleonasmo, como se llama, y dice, no cabrían en el mundo los libros. Eso es una exageración. Pero las que se han escrito, con nada es suficiente. Se han escrito para que nosotros creamos. Amén. Con eso es suficiente. Entonces allí no está diciendo que Dios hablaba, y como les decía la vez pasada, yo no puedo demostrar con quién hablaba Dios, pero sí puedo demostrar con quién no hablaba. Y Dios aquí no estaba hablando con otro Dios, porque Dios dijo, ved ahora que yo soy Dios y no hay dioses conmigo. O sea, yo no estoy acompañado de nadie, no hay dioses conmigo, solo, dice la Biblia, solo tú eres Jehová, no hay semejante a ti. Amén. Cuando extendía solo los cielos y la tierra. ¿Qué es lo único que Dios no conoce? No hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Algunos se han atrevido a decir que Dios aquí hablaba con la sabiduría, según Proverbios. Vamos a leer Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8 y el verso 22 al 30. Entonces algunos se atreven a decir que Dios está hablando con la sabiduría. Miremos allí lo que dice. Mire que aquí está hablando la sabiduría. Si usted lee todo el pasaje, está hablando la sabiduría. El verso 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya desde antiguo antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes que los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen sus mandamientos, cuando establecía sus mandamientos, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Entonces dicen que hablaba con la sabiduría, pero hay un problema, que la sabiduría no se puede concebir separada de Dios, porque Dios mismo es la sabiduría. No quiere decir que Dios está aquí y que la sabiduría está acá. No, la sabiduría no está fuera de Dios. La sabiduría es Dios mismo. Entonces Dios no está hablando con la sabiduría porque Dios es la sabiduría. No, entonces estaba hablando con el Hijo. Pero es que el Hijo, la Biblia no nos habla del Hijo eterno. ¿Usted ha encontrado por ahí un versículo que diga el Hijo eterno?
¿Habrá algún versículo que hable del Hijo Eterno? Dios Hijo Eterno. No hay un solo versículo. Porque la función de Hijo solo se dio cuando Él se manifestó. Ya lo hemos leído en Lucas, que dice: por tanto el santo ser que nacerá, será. No dice es, sino que dice será llamado Hijo de Dios. ¿Y cuándo fue llamado Hijo de Dios? Cuando nació. Por eso dice la Biblia: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y vamos a leer Gálatas capítulo 4, versículo 4. Mire, ¿cuándo se dio la función de hijo? Mire, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su hijo, ¿qué? Nacido de ¿qué? De mujer y nacido bajo la ley. Es lo que dice allí Filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual por naturaleza siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. ¿Y qué hizo? Tomando ¿qué? Forma de ¿qué? De siervo. Mire, Él tomó forma de siervo. ¿Y esa forma de siervo cómo se le llama? Se le llama hijo. A la forma de siervo. Amén. Entonces no estaba hablando con el Hijo Eterno, porque la Biblia no nos habla de que allá en el cielo, antes de todas las cosas, había un Hijo Eterno. Porque para que exista un Hijo Eterno tendría que haber entonces una Madre Eterna. Y en el cielo no hay una Madre Eterna. ¿O sí? No hay una Madre Eterna. Entonces, sí, y otro problema, porque si se habla de un hijo tiene un principio, ¿o no? Entonces, ¿cuándo tuvo principio Jesús? Y si Jesús tuvo principio, entonces no es eterno, porque todo lo que empieza tiene fin. Y por eso se habla de que por allá en Corintios, que estos días lo vamos a ver, dice: luego cuando entregue el reino al Dios y Padre. O sea, el Hijo va a entregar el reino. ¿A qué se está refiriendo? A que esa función de Hijo ya no va a ser necesaria, porque ya la obra de salvación se concluyó. Entonces ya no va a ser necesario el Hijo. Entonces la función de Hijo se terminará. Eso es otra cosa que también tenemos que mirar. Otros dicen, hay una versión que es muy antigua, que se llama la Biblia Nácar Colungar. Biblia Nácar Colungar. Es una versión católica, pero es una de las Biblias más antiguas que existe. Nácar Colungar. Y dice de esta manera: díjose entonces Dios. Mire, díjose entonces Dios. Esto es lo que se llama un soliloquios. Soliloquio. ¿Qué soliloquio quiere decir? Cuando una persona habla consigo misma. Yo le pregunto, ¿usted en algún momento ha hablado con usted mismo? Yo cada rato dice: ¿será que me estoy enloqueciendo? Porque me dijo: no, Felipe, tú no puedes seguir así. Oye, pero ponte, Felipe, ponte serio. Sí. Y dije: Felipe, tú no vas a orar. No, levántate, deja pereza ahora. ¿Cierto? Entonces, puede ser que también, por eso los traductores la tradujeron así: díjose Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que domine sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre los ganados y sobre las bestias de la tierra y sobre cuantos animales se muevan sobre ella. Me gusta esa versión, se la recomiendo.
Se la recomiendo, ¿cierto? Es muy importante uno tener muchas versiones de la Biblia. Es importantísimo. Nosotros nos quedamos con una sola, que la Reina Valera 1960, pero no se quede con esa. Hay muchas, ahí en internet usted encuentra Biblias de las que quiera, ¿cierto? Inclusive ahí en Play Store hay una aplicación donde usted puede descargar como 35 Biblias y las puede tener en una sola aplicación. Entonces, si no leemos muchas versiones es porque no queremos. Es porque no queremos. Ah, es que son muy caras. No, descárguela ahí que es gratis. ¿Cierto? Es gratis. Hoy el que no estudia es porque sinceramente le da pereza. Porque no hay excusa. No hay excusa. En vez de usted ponerse a ver una película 2 horas ahí, pues póngase a leer. Es que me da sueño. ¿Y cómo no le da sueño ver la película? Y antes llora cuando acaba. ¿Cierto? Ay, se acabó tan cortica. ¿Cierto? Y en el culto, pastor, termine ya, antes de que llueva más duro. Sí, vamos a seguir hasta que escampe. Y no, pastor, estos aguaceros así son de los que no paran toda la noche. Hagámosle toda la noche. ¿No es que dice que Pablo disertaba largamente? Y no falta el Eutico. ¿Cómo se le ocurre acostarse en una ventana? ¿Ah? No falta el Eutico, ¿cierto? No falta. Es como el que viene a ayunar y se trae una cobija y una almohada. ¿Qué espera que le pasa? Que se duerme porque se duerme. Claro, y si le trajo cobija y almohada, ay, es que se duerme. Oiga, se lo aseguro. Se lo aseguro que se duerme. ¿Ah? Está en los tiernos brazos del Señor. ¿Cierto? Entonces, mis queridos hermanos, mucho que decir, pero el tiempo se nos fue. Hay otra creencia que también es muy importante, que algunos dicen que Dios hablaba con la iglesia. O sea, eso solamente no podemos afirmar que así sea, porque es que la Biblia no dice con quién estaba hablando. Solo hacemos una mención y puede ser. Pero este soliloquio es muy importante. Porque díjose Dios. ¿Con quién hablaba? Consigo mismo. ¿Y por qué? Porque Él es Dios y puede hablar con el que Él quiera. Puede hablar. Si nosotros hablamos con nosotros mismos, ¿ustedes creen que Dios no? Él es Dios todopoderoso. Yo le aseguro, hermano, lo que yo sí le puedo asegurar es que no hablaba con otro Dios. Porque no hay otro Dios, amén. El único Dios que existe se llama Jesucristo de Nazaret. Dios ayer, Dios hoy y Dios mañana. Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Amén. Jesucristo es el único Dios. Escucha, Israel, Jehová nuestro Dios. Jehová uno. Amén. Uno es. Amén. Jehová nuestro Dios. Jehová uno. Y de eso vamos a hablar también, porque allí la palabra uno es en hebreo ejá. Y esa palabrita ha creado también otra complicación. Pero vamos a mirar bien qué significa ejá. Amén. Ejá. Que Dios nos ayude. Te invito a que estén en pie, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Señor Jesús,